Bueno, buenos días, hermanos. Nos alegra mucho estar aquí después de más de un año, la última vez que estuvimos. Nos hace mucha ilusión. Yo tenía que cerrar una cuenta bancaria a la cual tenía que venir en persona y entonces dijimos, bueno, eso es una buena excusa para venir y visitar. Entonces nos da mucha alegría estar aquí con nosotros esta mañana. Estamos en Inglaterra, en Manchester, ahí sirviendo, seguimos trabajando con la misión con la que estábamos aquí, haciendo varias cosas, y también con la iglesia, nuestra iglesia base, el trabajo pastoral. Ahí estamos, el Señor ha sido bueno, nos ha bendecido, nos ha guiado, nos ha cuidado, y bueno, estamos animados por lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y a través de nuestra vida. La iglesia es cuando nosotros vinimos a España hace 12 años, o más, 15 años, en 2010, 14 años. La iglesia era una iglesia inglesa, casi en su totalidad, y regresamos después de 12 años en España, y la iglesia es muy internacional, entonces hay mucha gente de África, hay gente de Hong Kong y de muchas varias otras partes, y están llegando algunos que hablan español también. Entonces estamos preguntándonos, bueno, el Señor, ¿qué es lo que está queriendo hacer aquí? Y quizás hay la posibilidad de desarrollar un ministerio en español también. Entonces estamos animados, la iglesia está creciendo y está pasando por un buen momento y damos gracias a Dios. Por eso que nuestra llegada fue muy en el tiempo del Señor, ¿no? Algo que nosotros no hubiéramos podido planear así, y que es tan evidente que fue de Dios. Muy bien, pues yo quisiera hablar hoy de algo que es quizás en un sentido muy sencillo, que es seguir a Jesús, siguiendo a Jesús, pero que a veces en la práctica es difícil y tienen desafíos. Especialmente, ¿qué significa seguir a Jesús en un mundo como el de hoy? Cuando hay guerras en Ucrania, en el Medio Oriente, en África, en varias partes del mundo, tantos conflictos, cuando todavía estamos viviendo los efectos de la pandemia, de 4 años después seguimos viviendo los efectos de la pandemia. Los jóvenes dicen que la población joven ha sido la más afectada por la pandemia. Y es cierto, Melissa, nuestra hija mayor, trabaja como terapista ocupacional en un hospital. Y realmente dice, la cantidad de jóvenes con problemas de salud mental es esencialmente alarmante. Entonces, es un reto del mundo en el que vivimos hoy. Tanta confusión que hay hoy en día con el tema de la identidad de género y todo esto, que es parte, yo creo, de la razón por la que hay tantos problemas de salud mental entre los jóvenes. Los desafíos y oportunidades que nos presenta la inteligencia artificial, pero tantas otras cosas podríamos mencionar de los desafíos que como discípulos de Cristo tenemos hoy en día. La iglesia, digamos, el mandato único que el Señor Jesús dejó a la iglesia es yo creo el mandato en el que todavía no nos falta, y es ir a ser discípulos. La iglesia se ha convertido se ha hecho experta en muchos temas, en temas de sociales, en temas de crecimiento de la iglesia, en trabajo con diferentes grupos, jóvenes, niños, damas, caballeros. El cristiano común ha asistido a todo tipo de actividades, retiros, campamentos, talleres, bueno, todo lo que nos podamos imaginar, pero la única cosa que el Señor Jesús nos dijo que hiciéramos es aquella en la que más como iglesia y como individuos hemos fallado, y esa es ser discípulos y hacer discípulos de Cristo. Tanto que un hombre, un cristiano filósofo en los Estados Unidos, Dallas Willard, que ha escrito un libro que llama La Gran Omisión. Él dice, la gran omisión de la iglesia es la gran comisión. Y es donde la iglesia más ha fallado. Y la iglesia ha fallado porque hay muchas fuerzas sociales y culturales que se oponen a esa idea básica de ser discípulos y de ser discípulos de Cristo.
A ver, esto está. Hay que sentar. Un poco adelante. Muy bien. Entonces, el escritor, cantante muy conocido en los años por ahí 70, Bob Dylan, escribió una canción que es, al final de los 70 que es muy famosa. Y en inglés es You Gotta Serve Somebody. Y el coro traducido dice: vas a servir a alguien, vas a tener que servir a alguien. Sí, vas a tener que servir a alguien. Puede ser el diablo o puede ser el Señor, pero vas a tener que servir a alguien. Y creo que esa es una realidad. Yo creo que Bob Dylan captó la realidad de no solo del cristiano, sino del ser humano. Porque todos nosotros, lo queramos o no, seamos conscientes o no, somos seguidores. Y hoy en día está de moda hablar de seguidores, de tener seguidores y tal. Todos nosotros somos seguidores, seamos conscientes o no, lo deseemos o no, somos seguidores de algo o de alguien. Y a veces pensamos que el tema del discipulado o de esto de ser discípulo es un lenguaje de la iglesia, pero no lo es. No lo es. No es tanto, la cuestión no es tanto de si somos discípulos o no, pero más bien de quién somos discípulos. La cuestión es esa, de quién somos discípulos. Y si, miren hermanos, cada vez que abrimos la puerta de nuestra casa y salimos afuera, cada vez que encendemos la tele o la radio, cada vez que nos conectamos a las redes, ahí está el mundo tratando de discipular. Porque el mundo discipula y lo hace a veces, muchas veces mejor que la iglesia. Y es cuestión de nosotros decidir si nos dejamos discipular por el mundo, por el diablo, o no. Si seguimos al diablo o seguimos a Jesús. No hay vía media. O seguimos a Jesús o seguimos al diablo y al mundo. Así de crucial es el tema del discipulado. Si tú no decides intencionalmente seguir a Jesús en tu vida diaria, sin saberlo, vas a estar siendo discipulado por el mundo. Entonces yo quisiera leer un pasaje en Juan, muy conocido, y quisiera por lo menos mirar algunas de las cosas de lo que significa seguir a Jesús, con cierta aplicación al día de hoy. Entonces vamos a leer en Juan el capítulo 1, versículo 35. Juan 1, del 35 hasta el final del capítulo. Aquí estamos en la transición entre Juan el Bautista y Jesús, y Juan el Bautista, que tiene sus seguidores, ve a Jesús venir y dice a sus discípulos: aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a leer, comenzando en el versículo 35. Dice así: al día siguiente, al siguiente día, estaban otra vez Juan y con él dos de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: este es el Cordero de Dios. Los dos discípulos lo oyeron hablar y siguieron a Jesús. Volviéndose a Jesús y viendo que lo seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que significa maestro, ¿dónde vives? Les dijo: venid y ved. Fueron y vieron donde vivía y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora de fin. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Aquel encontró primero a su hermano Simón y le dijo: hemos encontrado al Mesías, que significa Cristo. Y lo trajo a Jesús. Mirándolo Jesús le dijo, tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, es decir, Pedro. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, encontró a Felipe y le dijo: sígueme. Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo: hemos encontrado a aquel de quien escribieron Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret.
Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Respondió Felipe, ven y ve. Cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, aquí está un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Y Jesús le respondió, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael exclamó, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Le contestó Jesús, ¿crees que porque te dije, te vi debajo de la higuera? Otra vez. ¿Crees porque te dije, te vi debajo de la higuera? Cosas mayores que estas verás. Y agregó, de cierto os digo, desde ahora veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. ¿Qué significa seguir a Jesús? Yo encuentro por lo menos tres cosas en este pasaje. Lo primero es que seguir a Jesús significa aceptar una invitación a la intimidad. Entonces, estos dos discípulos de Juan, seguramente impulsados, animados por Juan, comienzan a seguir a Jesús. Y lo primero que le preguntan es, ¿dónde vives? Es una pregunta más bien intrusa, ¿no? Porque normalmente uno no pregunta a alguien que apenas conoce dónde vive, ¿no? Más en estos días. Pero Jesús no se deja sorprender por la pregunta. Él no solamente les dice dónde vive, pero también les dice, venid y ved. Y los invita a su casa. Y entonces dice Juan que pasaron todo el día. Es muy posible que lo que Juan está diciendo es que se quedaron también la noche, porque dice que quedan como las 4 de la tarde cuando ellos encontraron a Jesús y estuvieron con Jesús todo aquel día. Es decir, Jesús les abre las puertas de su casa. Los invita a la intimidad de su hogar. Él les permite invadir su espacio personal. Él les permite ver cómo es Él de puertas para adentro. Se hace vulnerable ante ellos. Y para mí eso es intimidad. Intimidad. Sé que cuando nosotros hablamos hoy en día de intimidad, casi siempre la relacionamos con sexo. Porque vivimos en una sociedad sumamente, profundamente sexualizada. Una película no es buena y un comercial no es bueno, no es efectivo, si no tiene algún tipo de contenido sexual. Y creo que detrás de toda esta obsesión con el sexo hay una profunda sed de intimidad en el ser humano. Yo hace algunos días leí la historia de una mujer en Australia que se flagelaba a sí misma y vez tras vez tenía que llegar al hospital. Y cuando el psicólogo comenzó a indagar, se dio cuenta que esta era una mujer que tenía problemas con las drogas, que vivía sola. Y esta mujer sencillamente dijo, es que aquí en el hospital estoy rodeada de gente que además me cuida, gente que me toca. Y yo prefiero estar en el hospital que estar viviendo una vida de soledad. Y creo que eso revela la intensa necesidad de intimidad que hay en el ser humano. Sin embargo, intimidad es a lo que el ser humano más le huye. Irónicamente, fuimos creados para la intimidad, pero huimos de la intimidad. Desde el huerto del Edén, el hombre se esconde detrás de máscaras. Se esconde de Dios y de sus congéneres. Y la realidad de las relaciones humanas es que nos ponemos máscaras, no queremos que otros nos vean y descubrimos solamente aquellas partes de nosotros que queremos que nos conviene, que otros vean, ¿verdad? Esa es la realidad de las relaciones humanas. Y hacemos lo mismo con Dios. Nos escondemos, o por lo menos pretendemos escondernos de Dios. El autor Philip Yancey dice que el problema del ser humano hoy en día no es que se desnude demasiado. El problema es que casi no se desnuda. El ser humano está muy dispuesto a desnudar el cuerpo, pero se rehúsa a desnudar el alma. Y ese es el problema de las relaciones humanas y de nuestras relaciones con Dios.
Por eso, seguir a Jesús, el discipulado, es aceptar una invitación a la intimidad. Y el discipulado es algo que se desarrolla en la intimidad de la vida y del día a día. No es algo que ocurre en las aulas, en un aula escolar o de la iglesia, pero algo que se desarrolla en el día a día. Y aceptar la invitación a la intimidad con Jesús es aprender a desarrollar y cultivar y mantener una relación vital, viva, creciente con Dios. Una relación en la que yo soy conocido y en la que yo conozco a Dios. Y yo soy conocido y soy amado a pesar de ser conocido por Dios. Donde yo soy amado y perdonado, donde Dios con todo su amor me acoge y me acepta. Una relación que solo es posible a través del Espíritu Santo. A veces tenemos una noción muy cerebral, muy intelectual de una relación con Dios. Pensamos que relación con Dios es tener conocimiento sobre Él. Pero Dios es una persona y nos invita a una relación íntima con Él. Miren, John Piper, ese autor tan conocido, escritor, pastor, dice que el centro del Evangelio no es el perdón de los pecados, no es que tenemos una vida nueva, no es que tenemos una esperanza eterna. Esas cosas son importantes, el perdón es importante, pero el centro mismo del Evangelio, él dice, es Dios. Es Dios. Ha escrito un libro que dice, Dios es el Evangelio. Para decir eso, el centro del Evangelio no es el perdón de los pecados, no es que tenga una vida nueva. Estas cosas son importantes, son parte de la salvación, pero el centro es que yo tengo una relación con Dios, de que mi relación con Dios que estaba rota, ahora es restaurada y puedo tener relación con Dios. Y esa es la intimidad a la que Dios nos invita. Esa intimidad se logra solamente a través de una decisión consciente de aceptar, de apartar un tiempo y un lugar para estar solos con Dios cada día, pero también de mantener la conexión durante todo el día, la conexión permanente con Dios. Aquello de lo que un monje por ahí del siglo XVII, el hermano Lorenzo, llamó la práctica de la presencia de Dios, la práctica de la presencia de Dios. Este monje era un cocinero en un monasterio, y entonces él a través de cartas hablaba digamos, desarrolló toda una teología de la presencia de Dios. Y si estaba pelando patatas, estaba diciendo gracias Dios por las patatas que creaste. Si estaba abriendo el suelo, estaba diciendo gracias Dios por la fuerza. Estaba en una continua conversación con Dios, algo que se vuelve un hábito. Y esto es lo que Juan, el apóstol, llama permanecer en el Señor, permanecer unidos a la vida. Unidos a la fuente de vida, de nutrientes que nos mantiene vivos en el Señor. Y esta conexión se logra a través de formar un hábito. ¿A dónde va tu mente, por ejemplo, cuando te despiertas cada mañana? ¿Qué es lo primero que piensas? Piensa en Dios. Cuando vas en el auto, o en el tren, o estás en un atasco, ¿a dónde va tu mente? Cuando no puedes dormir por la noche, ¿qué pensamientos vienen a tu cabeza? Yo, hace años escuché una señora mayor en Inglaterra diciendo, cuando yo no puedo dormir por las noches, yo no cuento ovejas, yo hablo con el pastor. Y yo creo que eso debe ser. Es cuestión de formar el hábito de mantener conectado con Dios. Señor, ¿qué quieres? ¿Cómo me guías? Ante esta situación, ¿qué es lo que debo hacer? Mantener esa conexión. Es una lucha, porque vivimos en un mundo donde hay muchas cargas, estamos ocupados, donde hay muchas preocupaciones, donde hay muchas distracciones y donde hay mucho entretenimiento. Entonces es muy difícil en un mundo así mantener esa conexión con Dios, pero es algo que tenemos que luchar. Sí, pero la mejor manera, la mejor marca de esa intimidad con Dios es lo que pasó, y leemos ahí en los Hechos, cuando Pedro y Juan, después de haber, ahí el comienzo de los Hechos,
después de haber sanado a un hombre ahí en el templo, en la entrada del templo, vinieron, comenzaron a predicar, vinieron, les echaron mano, los pusieron en la cárcel y aún así los trajeron al concilio y ellos seguían predicando. Y entonces dicen que estas autoridades religiosas, entonces dicen que, a ver si lo tenemos ahí, eso, dice que al ver la confianza de ellos y dándose cuenta que no eran personas educadas, se dieron cuenta que ellos habían estado con Jesús. Esa debe ser la marca de la intimidad con Dios, que otros se den cuenta que hemos estado con Jesús. Ahora, ¿es esa nuestra realidad? Bueno, no es la mía. No, yo no estoy aquí porque tengo mucha autoridad, pero sí estoy tratando de luchar y sí, es una lucha diaria, una lucha constante, Señor, que otros puedan verte a ti en mí. ¿Cómo respondemos a esa invitación que Jesús nos hace en la intimidad? ¿Qué obstáculos impiden responder afirmativamente a esa invitación? ¿Qué excusas solemos fabricar para desatender a esa invitación que Jesús nos hace? Entonces, esta es la primera cosa de lo que significa seguir a Jesús, aceptar una invitación en intimidad. Pero también seguir a Jesús significa emprender una aventura de descubrimiento y transformación, en el que no solo descubrimos quién es Jesús, pero también descubrimos quiénes somos nosotros. En ese pasaje Andrés y el otro discípulo, que muy seguramente era Juan, el mismo escritor del Evangelio, comienzan dirigiéndose a Jesús como maestro, como rabí, pero después de pasar tiempo con Jesús, se dan cuenta que Él es mucho más que un maestro. Y entonces Pedro le dice a su hermano, o más bien Andrés le dice a su hermano Pedro, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. O sea, se dieron cuenta que Jesús era mucho más que un maestro. Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Algo similar sucede con Natanael. Felipe encuentra a Natanael y le dice, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también en los profetas, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Pero cuando Natanael tiene su encuentro con Jesús, entonces Natanael dice, tú eres el Hijo de Dios, el Rey de Israel. Uno casi puede sentir la fuerza, la emoción de ese descubrimiento. Que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es el centro mismo del mensaje de Juan. Juan escribió el Evangelio por eso, porque para que sepamos que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengamos vida en su nombre. La confesión de que Jesús es el Señor es crucial en el discipulado. Jesús es no solamente nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Jesús no puede ser nuestro Salvador si Él no es también nuestro Señor. Y eso tiene tremendas implicaciones para la vida, para todas las áreas de la vida. A veces es fácil aceptar que Jesús es Salvador, pero nos cuesta someternos al señorío de Cristo. Y hay una famosa frase que dice, si Cristo no es Señor de todo, Él no es Señor de nada. O Él es Señor de todo, o no es Señor de nada. Así de definitivo es el señorío de Cristo. Entonces, el discipulado es una aventura en la que descubrimos quién es Jesús para nosotros, pero también descubrimos quiénes somos nosotros. Jesús ve a Simón Pedro y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. A Natanael, Jesús le dice, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Es decir, Jesús nos conoce, sabe quiénes somos. Me encanta la canción que dice, yo soy lo que tú dices que soy. Jesús nos conoce, Él sabe quiénes somos. Y hoy en día cuando hay tanto debate, tanta confusión sobre la identidad, qué importante es, está entre los jóvenes, saber
quiénes somos, saber y reconocer que la identidad no es algo que nosotros construimos nosotros, es algo que descubrimos y que tenemos que abrazar y asumir con todas las fuerzas de nuestro corazón. Pero Jesús no se queda ahí, Él no solamente nos dice quiénes somos, pero nos dice quiénes llegaremos a ser. Miren, a Simón no solamente le dice tú eres Pedro, tú eres Simón, pero le dice tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro o piedra. Seguramente es una especie de profecía de lo que Pedro iba a llegar a ser, ¿verdad? Un pilar de la iglesia. Y a Natanael le dice cosas mayores que estas verás. Es decir, Jesús no solo nos dice quién somos, sino quiénes llegaremos a ser. Dios mira el futuro y ve todo lo que nosotros podemos llegar a ser en Jesús. Seguir entonces porque seguir es una aventura en la que somos transformados. La meta del discipulado es ser conformados a la imagen de su Hijo Jesucristo. Dios creó al ser humano a su imagen y como consecuencia del pecado esa imagen de Dios en el hombre ha sido desdibujada. Y justamente el discipulado es el proceso de restaurar esa imagen con la que Dios nos creó. Y justamente eso es lo que Él está haciendo. Es cuando tenemos intimidad con Jesús que llegamos a parecernos más a Cristo. Lo dice Pablo ahí en 2 de Corintios. Nosotros todos, con el rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Ahí está la intimidad. Contemplando la gloria del Señor. Estamos siendo transformados en la misma imagen de gloria en gloria, como con el Señor, el Espíritu. Me encanta la frase que dice, Dios te ama tal como eres, pero te ama tanto como para dejarte donde estás. Dios está en un proceso de transformarnos y mientras estemos de este lado de la eternidad, seremos siempre susceptibles a mejorías, a cambios. Ahora, si tú eres cristiano por algún tiempo y sigues las mismas y no ves cambios en tu vida, algo no debe estar funcionando. Y sería importante revisarlo. Yo te animaría a revisar tu vida. Alguien ha dicho que para cambiar necesitamos 3 cosas por lo menos. Necesitamos la palabra de Dios, necesitamos el Espíritu de Dios, necesitamos el pueblo de Dios. La palabra de Dios es como un espejo, dice Santiago, es un espejo al cual nos miramos. Realmente cuando nosotros vamos a leer la palabra de Dios, en un sentido muy real, la palabra de Dios nos lee a nosotros, nos dice quiénes somos. La palabra de Dios nos conforta con palabras de amor, de gracia, de perdón, de aceptación, pero también nos confronta con la realidad de nuestra pecaminosidad, con nuestros fallos. Entonces nos dice quiénes somos, dónde estamos, qué es lo que necesitamos, necesitamos la gracia de Dios en nuestra vida. El Espíritu pues nos da la fuerza, hay cambios en nuestra vida que no podemos hacer sin la intervención del Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios lo necesitamos porque necesitamos una comunidad de amor que nos rodee, que nos apoye, que sea de ejemplo y que sea también de desafío, que nos desafíe, ¿no? a crecer. Esto es tan importante. Cuando estaba leyendo, ¿no? John Wesley creó varios grupos, un grupo grande, no me acuerdo cómo le llamaba, pero un grupo que era como especie de un grupo casero de 12 personas o algo así, y ese grupo le llamaba una clase. Pero tenían grupos más pequeños de 3 o 4 que le llamaba una banda. Y había una pregunta que era famosa, es ¿cómo está tu alma? Esa es la pregunta que se hacían unos a otros. ¿Cómo está tu alma? Porque querían profundizar en la relación y cuando hablamos de la intimidad, creo que se trata de eso, tenemos que ir más allá
de relaciones superficiales, donde preguntamos cómo estás y decimos bien. Tenemos que, como cristianos, como discípulos de Cristo, profundizar en nuestras relaciones y dar incluso el permiso a otros de hablar a mi vida. Y yo poder hablar la vida de otros y hablar la verdad del Señor en amor. Y quizás hacer preguntas que no son fáciles, pero que son necesarias, ¿verdad? ¿Cómo está tu alma? ¿Con qué pecados estás luchando? ¿No? ¿Cuáles han sido tus luchas? Y todo esto es muy importante. Si queremos progresar en el Señor, es tan importante que profundicemos en nuestra intimidad con Dios y con otros. Que nos rodeemos de una comunidad de hermanos y creemos un círculo de confianza, ¿no? Y de amor, y que podamos hablar la verdad de Dios unos a otros en amor. ¿Qué te está diciendo Dios? ¿Qué áreas de tu vida Dios quiere transformar? ¿Tú sientes que necesitas cambio? ¿Qué cosas quieres pedir que Dios te ayude a cambiar en tu vida? Pide que te rodee de hermanos que puedan ser de apoyo y estímulo para ti. Muy bien, entonces, ser discípulo de Cristo es aceptar la invitación a la intimidad, es emprender una aventura de descubrimiento y de transformación, y también es responder a un llamado a la acción. En tercer lugar, en este pasaje vemos que hay se usan muchos verbos de acción, ¿no? Ven y ve, y todo esto. Entonces, vemos discípulos trayendo a otros discípulos. Andrés trae a su hermano Pedro, Juan trae a dos de sus discípulos a Jesús, Andrés trae a su hermano Pedro, luego Felipe trae a Natanael a Jesús. Unos traen a otros. Es decir, hay un deseo de transmitir, de compartir lo que se ha recibido. Los discípulos no pueden quedarse callados, tienen que contar lo que pasaron en sus vidas y compartir y traer a otros a Jesús. Y eso es lo que justamente pasa con las personas, personas nuevas, ¿verdad? Hay emoción, hay pasión, hay un deseo de que otros vean lo que Jesús ha hecho en su vida y lo que Jesús puede hacer también en tu vida. Si lo ha hecho en mí, lo puede hacer también en tu vida. Me recuerda mucho una de las historias del Antiguo Testamento, por ahí los tiempos del profeta Eliseo, que en los arameos, dice la historia, eso está creo que en Reyes. En todo caso, dice que los arameos habían sitiado la ciudad de Samaria por un tiempo largo, y la situación era tan desesperada que había madres que estaban comenzando a comer a sus propios bebés, porque estaban muriendo de hambre. Entonces había 4 leprosos a las puertas de la ciudad, y estos obviamente la estaban llevando quizás peor porque por ser leprosos estaban pues separados del resto de la población, y estos hombres dijeron: mire, aquí nos estamos muriendo, nos vamos a morir de hambre. Vale la pena tal vez ir al ejército arameo y de pronto ellos nos dejan vivir. Puede ser que nos maten, pero igual aquí vamos a morir. Entonces, una noche decidieron ir al campamento de los arameos, y cuando llegaron encontraron el campamento desierto, completamente. Los arameos, el Señor había causado que ellos huyeran, dejando todo detrás. Y entonces, estos hombres, imagínense, muriendo de hambre, y había allí en ese campamento comida en abundancia, bebida, había joyas, había ropa, y entonces estos hombres comienzan a comer, a recoger todo lo que podían, y de pronto, de un momento a otro, entre ellos se miran y dicen: lo que estamos haciendo no está bien, no está bien. Hoy es día de buenas nuevas y nosotros estamos callados. Vamos pues ahora y entremos a dar la noticia a la casa del rey. Y eso es cierto. Y yo creo que así somos nosotros. Somos hambrientos personas hambrientas que hemos encontrado la fuente de comida, de bebida.
y no podemos comer callados, tenemos que compartir a otros, traer a otros a la fuente verdadera de vida y de comida. Esa debe ser la actitud de nosotros como discípulos. Hacer discípulo es parte integral del discipulado. Entonces somos discípulos de Jesús, pero hacemos discípulos de otros, ¿verdad? Esas dos cosas van ligadas. El llamado que Jesús nos hace es un doble llamado. Él nos invita a venir, venid a mí, pero también nos invita a ir y predicar el Evangelio. Vayan y hagan discípulos. Es un llamado doble. Vengan y luego vayan y hagan discípulos. Eso es el discipulado, ¿verdad? El discipulado integral, digamos. Tiene las dos partes. El Señor nos da el inmenso privilegio de participar en su misión al mundo, de bendecir a las naciones, bendecir a los hombres y mujeres con los cuales nos encontramos en la vida diaria, ¿verdad? Y ese entonces es el reto del llamado. Y tal vez ustedes me han escuchado decir muchas veces que la gran comisión, que todos la sabemos, yo creo, vayan y hagan discípulos, es tal vez una mejor lectura de ese versículo es yendo, porque ahí la palabra, hay un solo imperativo en ese verbo, ¿no? En ese versículo. El imperativo es hacer discípulos. Y hay luego tres verbos que están en gerundio, ¿no? Y entre los verbos, el primer verbo es yendo. Yendo, ¿qué más? Enseñando y bautizando. Esos son los tres verbos. Entonces, ¿cómo hacemos discípulos? Yendo, enseñando y bautizando. Entonces, esta idea de yendo es mientras van, ¿sí? Mientras ustedes van, mientras hacen lo que hacen, entonces hacen discípulos, ¿sí? Esa es la idea. Y esa lectura realmente deja sin excusa a nadie, porque antes se pensaba, bueno, vayan y hagan discípulos, la idea es ir a otras partes del mundo y llevar, y entonces misioneros son solamente los que van al otro lado del mundo para predicar el evangelio. No, misioneros somos todos. Todos, si tú eres hijo de Dios, eres misionero y tu campo de misión es quizás tu oficina, tu lugar de trabajo, o el hogar, tu familia, tu vecindario, ¿sí? Todos somos misioneros, todos, y entonces este mandato es yendo, mientras vamos, hacemos discípulos, mientras hacemos lo que quiera que sea que estemos haciendo, podemos hacer discípulos. Y ese es el llamado entonces del Señor. ¿Cómo estás respondiendo a ese llamado de Dios? ¿A qué persona o personas está poniendo Dios en tu camino para que les compartas las buenas nuevas? ¿Por cuántas personas estás orando o vas a orar para que el Señor traiga a sus pies? Eso es entonces, en una palabra, lo que significa seguir a Jesús, según nos refiere Juan aquí en el capítulo 1. Dicho de una manera muy sencilla, ¿sí? Ser discípulo de Jesús es estar con Jesús, es ser como Jesús y es hacer lo que Él hizo. Si queremos recordarlo y tenerlo muy, muy clarito ahí, eso es estar con Jesús, tener intimidad con Jesús, ser como es Él, ¿sí? Parecernos cada vez más a Jesucristo y hacer lo que Él hizo, llamar a otros a Dios. ¿Cómo estamos en esa tarea del discipulado? Es un reto, yo sé, hay mucha oposición en el mundo y tenemos que ser muy, hacerlo muy concienzudamente, porque no es algo que se hace o que pasa naturalmente, va contra nuestra naturaleza y contra la fuerza de la sociedad en la que vivimos, entonces tenemos que ser muy concienzudos en hacerlo. Vamos a pedirle al Señor que nos enseñe, que nos ayude especialmente yo creo, la intimidad, de ahí nace todo, ¿sí? A veces es más fácil hacer cosas para Dios que estar con Dios. Y a veces, especialmente cuando uno está en el ministerio, es muy, muy fácil llegar a pensar que porque yo hago o estoy tan ocupado haciendo cosas para el Señor, que eso es lo mismo que estar con el Señor.
y no es así. Estar con Dios es lo primero, ¿no? Y de ahí surge todo lo demás. De ahí surge lo que yo hago para el Señor. No al contrario, ¿no? A veces le damos la vuelta, pero es de mi intimidad con Dios de donde nace todo, donde el Señor pone el amor, la fuerza, el poder del Espíritu para ir y hacer entonces lo que quiera que sea que hagamos para el Señor. Todo pedir al Señor que nos ayude con eso, que nos ayude en nuestra lucha diaria por vivir vidas de intimidad con el Señor. Oremos. Señor, gracias que tú eres nuestro Padre, Padre bueno, amoroso, tierno, y que tú mismo, Señor, nos llamas a la intimidad. Gracias, Señor. Gracias que tú enviaste a tu Hijo Jesucristo a morir en la cruz para restablecer la relación que estaba rota contigo, Señor. Y que nos nos llamas a la intimidad contigo, Señor. Ayúdanos a encontrar el valor supremo de la intimidad, Señor, que no se compara con nada de lo que encontramos en este mundo, Señor. Y ayúdanos a batallar contra todas las cosas que nos distraen de esa relación contigo, Señor. Preocupaciones, distracciones, preocupaciones. Señor, a batallar contra eso para tener una vida íntima contigo. Y no solamente de un rato cada día, pero de algo continuo, Señor. Ayúdanos, danos fuerza, Señor, para eso. Y Señor, cambia nuestras vidas. Ahí es justamente donde más necesitamos. Y Señor, que esa combinación de intimidad contigo y de vidas transformadas, Señor, sea ya un mensaje para que otros puedan ver, Señor. Que otros puedan ver que hemos estado contigo y que tú estás cambiando nuestras vidas y que otros puedan seguir también, Señor. Gracias, Señor, que tú te has acercado a nosotros. Muchas gracias, Señor. Te exaltamos y te damos gracias. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios bendiga.